Buenas tardes, queridos estudiantes. Pues vamos a hablar el día de hoy sobre el interés compuesto. Este interés compuesto tiene una subdivisión, ¿sí? Que es la verdadera clase de hoy. Pero para recordarles un poco sobre lo que hablamos la clase anterior, que fue sobre el interés compuesto, vamos a trabajar directamente con esa parte para recordar muy bien, porque hay que recordar bien. A ver, dice... ¿Dónde está? A ver, algo pasa. Vamos a volver a compartir. A ver. Ya. Me dice que la deje de... Ya. Bueno, no hay ningún inconveniente. El interés compuesto. El interés compuesto es un sistema que capitaliza los intereses. Por lo tanto, hace que el valor que se paga por concepto de interés incremente mes a mes. ¿Sí? Puesto que la base para el cálculo del interés se incrementa cada vez que se liquidan los respectivos intereses. Lo que es ejemplos. Bueno, continuamos. Les decía que el interés compuesto, les decía que el interés compuesto es aquel en el cual el capital cambia al final de cada periodo, debido a que los intereses se adicionan al capital para formar un nuevo capital, denominado monto, y sobre este monto volver a calcular el interés, es decir, hay una capitalización del interés por cada periodo. El interés compuesto es más flexible y real, ya que valora periodo a periodo el dinero realmente comprometido en operación financiera. Si usted colocó $10, pues en 10 meses más no va a haber $10, va a haber mucho más. Y por tal motivo es el tipo de interés más utilizado en las actividades económicas, tanto como las bancarias. Ahora, ahí viene la parte que nos interesa. La subdivisión del interés compuesto. El interés compuesto se divide en el interés compuesto discreto se aplica por intervalos de tiempo finitos y el interés compuesto continuo se aplica en una forma continua, o sea que el intervalo de tiempo son infinitesimales. Vaya a tener que consultar esa palabra. Ok, les voy a colocar un video, ¿sí? Lo tenía un ratito. Vamos a primero a ver el interés discreto y luego vamos a ver el interés continuo. Pero les voy a presentar un video. Vamos a compartir muy bien. Ya tenemos aquí. Listo. El día de hoy continuaremos nuestro curso de matemáticas financieras y nos corresponde hablar sobre el interés compuesto. Cuando nosotros hablamos del interés compuesto, hacemos referencia a la modalidad aplicada en la mayoría de transacciones financieras. Esta modalidad consiste en calcular un interés y sumar o añadir ese interés calculado al capital principal, y ese nuevo capital principal nos servirá para calcular el interés del siguiente periodo. Cuando hablamos del interés compuesto, básicamente hacemos referencia a dos clases, el interés compuesto discreto o el interés compuesto continuo. En este video hablaremos sobre el interés compuesto discreto y analizaremos las diferencias que existen con el interés simple. Para analizar esta diferencia, vamos a hacer una comparativa entre interés compuesto y el interés simple. Vamos a hacer un cálculo, ¿sí?, mediante el interés simple en este escenario. Vamos a suponer que tenemos un capital de 1000 en un banco que nos paga el 10% anual por un periodo de 3 años. Si nosotros analizamos la gráfica, vamos a ver que el interés en cada uno de los periodos
que dura la transacción es constante, es el mismo. Y vemos que se toma como base para calcular el interés el capital, y ese capital no varía en ninguno de los periodos. Ahora vamos a analizar el interés compuesto bajo el mismo escenario. Y vemos cómo los intereses cambian. Vemos que en el periodo 1 el interés es de 100, que resulta de calcular el interés del 10% del capital inicial, que era 1000. Para el segundo periodo, ese interés de 100 se suma al capital inicial, que en este caso nos queda 1100, y a esos 1100 le calculamos el interés del 10% y obtenemos los 110. Para el tercer periodo hacemos lo mismo. De los 1100 que teníamos, le sumamos el interés del periodo 2, los 110, y nos queda un nuevo capital de 1210, y a esos 1210 le calculamos el interés del 10%, generándonos un interés en el periodo 3 de 121. Como vemos, la diferencia es notable. En el interés simple, el interés es constante, mientras que en el interés compuesto va variando. Una vez que analizamos esto, podemos entrar a las fórmulas del interés compuesto discreto. Básicamente tenemos dos: el monto, que ya conocemos por intuición, que es el capital más el interés, y está dado por esta fórmula, que nos dice que el monto es igual al capital por 1 más una tasa elevado a la n. Si buscamos el capital, simplemente tendríamos que despejar y obtendríamos que el capital es igual al monto dividido para 1 más una tasa elevado a la n, o la variación de esta fórmula, capital igual a monto por 1 más i elevado a la menos n. En este punto es necesario aclarar o hacer un énfasis en que la tasa, ¿sí?, la tasa de interés tiene que estar en la misma frecuencia que los periodos. Es decir, si tenemos una tasa mensual, los periodos deben estar expresados en meses. Si tenemos una tasa semestral, los periodos deben estar expresados en semestres. Si es anual, los periodos también anuales. ¿Qué pasaría si tenemos una tasa que supongamos es anual y tenemos periodos mensuales? Tenemos dos opciones. La primera es transformar esta tasa, encontrar una tasa equivalente a la frecuencia de los periodos, o la opción 2, que es la más común, que es hacer que los periodos, ¿sí?, se igualen a la frecuencia de la tasa, que ya vamos a verlo en los ejercicios más adelante, cómo hacer esto. Una vez que conocemos las fórmulas base con las que vamos a trabajar, podemos pasar a la práctica. El primer ejercicio es que el señor X tiene $3,840 que ha ahorrado de su sueldo en el último año. Él sabe que no va a utilizar ese dinero, razón por la cual decide colocar sus ahorros en una póliza de acumulación en el banco de su preferencia por un periodo de 6 años. El banco le ofrece una tasa del 12% anual. ¿Cuánto recibirá el señor X al final de la transacción? Lo primero que tenemos que hacer siempre es tomar la tasa de interés, en este caso es el 12% anual, y dividirla para 100. Ese es el primer paso. Una vez que la dividimos para 100, tenemos ya la tasa. Lo que deberíamos hacer ahora es dividir a esa tasa para las capitalizaciones. En este caso la tasa es directa, es anual, por lo tanto queda hasta ahí. Una vez que tenemos analizada la tasa de interés, tenemos que verificar si los periodos están en la misma frecuencia. En este caso, los periodos son 6 años. Como vemos, la tasa es anual y los periodos están en años. Como están iguales, únicamente vamos a reemplazar en nuestra fórmula. En este caso nos dice que cuánto recibirá el señor X al final de la transacción. Nos pide la fórmula del monto. Tenemos la fórmula del monto y reemplazamos nuestros datos. Un capital de 3,840, una tasa del 12% anual y 6 periodos de 6 años. Por lo tanto, al reemplazar o calcular esa fórmula, tenemos que el monto que va a recibir es de $7,579,48. Vamos a un segundo ejemplo. Nos dice que Javier necesita $12,000 para emprender un pequeño negocio, así que solicita un préstamo. En el banco le informan que la tasa de interés fijada sería del 24% capitalizable trimestral. Javier considera que el préstamo lo podría cancelar en un periodo de 4 años. ¿Cuánto deberá pagar Javier por la totalidad del préstamo? El primer paso siempre es analizar la tasa. Tenemos un 24% capitalizable trimestral. Lo que hacemos es primero dividirla para 100.
obtenemos el punto 24. Y a ese punto 24 lo vamos a dividir para las capitalizaciones. En este caso es trimestral. Nos hacemos la pregunta, ¿cuántos trimestres hay en un año? Existen 4, por lo tanto, punto 24 para 4 es igual al 6% trimestral. Luego, tenemos que verificar que el periodo esté en la misma frecuencia. Vemos que el periodo está en años, son 4 años los que va a durar la transacción. Así que tenemos dos opciones. O a esta tasa trimestral buscamos una tasa equivalente anual, o a los años los llevamos para que concuerden con la tasa trimestral. La una opción que podemos hacer es esto. Sabemos que en un año existen 4 trimestres, por lo tanto 4 por la cantidad de años totales, 4, sería 16 trimestres. O la segunda opción es simplemente a los años transformarlos a meses, ¿sí? Y dividirlo para un trimestre, sabiendo que un trimestre se agrupan 3 meses, por lo tanto, 4 años es lo mismo que 48 meses y dividido para 3 nos queda 16 trimestres. Una vez que vemos que la tasa es trimestral y el periodo está en trimestres, están iguales, podemos reemplazar en la fórmula. En este caso, nos pide igual que calculemos el monto. Ubicamos la fórmula del monto y reemplazamos los datos. Un capital de 12,000, una tasa del 6% trimestral y 16 trimestres. Obtenemos un monto total de $30,484,22. Ahora, analizaremos el ejercicio 3, donde nos dice que Andrés necesita ahorrar $11,500 para la carrera universitaria de su hijo, misma que comenzará en 3 años y medio. Actualmente, una administradora de fondos le ofrece una tasa del 16% capitalizable semestralmente en caso de abrir ahora una póliza a plazo fijo. Si Andrés decide tomar la póliza, ¿con cuánto deberá abrir la misma para reunir el monto deseado? El procedimiento es el mismo. Analizaremos primero la tasa. Vemos que es un 16% capitalizable semestral, la dividimos para 100 y obtenemos punto 16. Y a ese punto 16 lo vamos a dividir para las capitalizaciones. En este caso es semestral. Nos hacemos la pregunta, ¿cuántos semestres existen en un año? Sabemos que existen 2, por lo tanto, punto 16 para 2 es igual al 8% semestral. Ahora verificamos que los periodos se encuentran en la misma frecuencia. Tenemos 3 años y medio. Vemos que está en años y la tasa está semestral. Repito, lo primero o una de las opciones que podemos hacer es a esa tasa semestral buscarle una tasa equivalente anual para reemplazar los datos. O la segunda opción es a los periodos acoplarle a la tasa semestral. En este caso vamos a acoplar los periodos a la tasa semestral. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Sabemos que en un año existen 2 bimestres. Sí, existen 2 bimestres. Y lo vamos a multiplicar por el total del periodo, en este caso 3 años y medio, lo expresamos como 3.5. Eso nos indica que es igual a 7 semestres. O la segunda opción es a esos 3 años y medio llevarlos a meses, transformarlos a meses. Sabemos que en 3 años y medio es lo mismo que 42 meses. Y lo vamos a dividir para un semestre, sabiendo que un semestre reúne a 6 meses. Por lo tanto, 42 para 6 nos queda igual a 7 semestres. Ambas opciones nos dan la misma respuesta. Con esto podemos reemplazar los datos. En este caso nos está pidiendo que cuánto deberá abrir, con cuánto deberá abrir la póliza para reunir el monto deseado. Por lo tanto, nos pide el capital. Utilizaremos la fórmula del capital. Si reemplazamos los datos, vemos que el monto de 11,500 lo multiplicamos por 1 más la tasa del 8% semestral y lo elevamos a la menos 7, porque son 7 semestres. Al operar, nos queda un capital de 6,710,14. ¿Cómo lo interpretamos? Pues decimos que para que Andrés logre reunir los $11,500 para la carrera universitaria de su hijo, necesita abrir ahora una póliza de acumulación con $6,710,14. Perfecto. Vamos al ejercicio número 4. En el ejercicio 4 nos dice que usted desea comprar un vehículo que tenga un valor máximo de $28,000. No dispone actualmente de ese dinero, pero sabe que las instituciones financieras fijan un interés a largo plazo del 24% capitalizable bimestral. Si usted está dispuesto a esperar un plazo de 18 meses
para adquirir su vehículo, ¿cuánto deberá depositar hoy en el banco para alcanzar los $28,000? El primer paso es analizar a la tasa, 24% capitalizable bimestral, dividirla para 100, siempre. Tenemos un punto 24. Y a ese punto 24 dividirla para las capitalizaciones. Al ser bimestral nos hacemos la pregunta, ¿cuántos bimestres hay en un año? Sabemos que existen 6. Por lo tanto, punto 24 para 6 es igual al 4% bimestral. Lo segundo es verificar que los periodos se encuentran en la misma frecuencia que la tasa. En este caso vemos que son 18 meses. La tasa es bimestral, los periodos son en meses. Repito, la primera opción que podríamos hacer, o una de las opciones, es transformar esa tasa bimestral, buscar una tasa equivalente mensual para que concuerde con los periodos, o a los periodos hacerlos que concuerden con la tasa. En este caso vamos a hacer que los periodos concuerden con la tasa. Tenemos dos opciones. La primera es decir 18 meses, dividirlo para un bimestre. Sabemos que un bimestre agrupa 2 meses, por lo tanto 18 meses para 2 nos queda 9 bimestres. O la segunda es llevar esos meses, expresarlos en años, que serían 1.5 años. Y sabemos que en un año existen 6 bimestres, por lo tanto 6 bimestres que existen en un año por 1.5 es igual a 9 bimestres. Una vez que tenemos igualada la tasa con los periodos, podemos aplicar la fórmula. En este caso nos dice que cuánto deberá depositar hoy. Al decirnos esa palabra clave hoy, sabemos que nos pide calcular el capital. Escribimos la fórmula y reemplazamos los datos. En este caso el monto es de 28,000, la tasa es del 4% bimestral y la elevamos a la menos 9 por ser 9 bimestres. Al operar obtenemos un capital de 19,672,43. Esto quiere decir que para que usted pueda comprar un vehículo de un valor de $28,000, en 18 meses usted tiene que ahorrar, tiene que abrir ahora una cuenta, ¿sí?, de $19,672,43. Perfecto. Esto básicamente es el interés compuesto. Todos los ejercicios se los debe resolver de la misma manera, pero tenemos unos ejercicios para que los practiquen en casa o para repasar. Tenemos únicamente 2 ejercicios, así que si desean pueden enviarme sus respuestas, dejármelo en la caja de comentarios o pedirme las respuestas y yo les publicaré oportunamente en este video. Espero que el video les haya servido y los espero en el próximo video donde hablaremos del interés compuesto continuo. No olviden, si tienen alguna sugerencia o comentario, Se dieron cuenta, pues el video buscaba que ustedes conozcan la fórmula, que es la aplicación del interés compuesto continuo, ¿sí? Ahora, también les voy a hablar, o les voy a dejar aquí con una presentación sobre el interés compuesto, ¿sí? Este interés compuesto, bueno, al revés. El que les voy a colocar ahorita es el interés compuesto continuo y el que les coloque es el discreto, ¿sí? Es el discreto, ¿ya? Ok, ya voy a comenzar a compartir para que ustedes puedan observar. ¿Sí? Aquí ya lo tenemos. Vamos a abrir un poco la pantalla. Vamos a apagar la cámara y le voy a dar play. ¿Cuánto tiempo en años tardará una inversión en duplicar su valor si la tasa es 6% de interés compuesto continuo? Muy bien. Como el interés es compuesto continuo, entonces estamos en el tema de interés continuo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, nuevamente, ¿no? Primero extraemos los datos. Nos dice ¿cuánto tiempo en años? Bien, no tenemos el tiempo. El tiempo va a ser nuestra incógnita.
acuerdo? Ahí está. El tiempo es nuestro tiempo. No sabemos cuánto tiempo es. Bien, dice tardar una inversión en duplicar su valor si la tasa es 6%. La tasa dice que es el 6%. Como aquí no te dan las unidades de la tasa, ¿qué tienes que hacer? Siempre se indica que cuando no te dan las unidades, tienes que asumir que es la tasa anual, o sea, en años. Muy bien. Dice que ¿cuánto tiempo tardará una inversión en duplicar su valor? ¿Cómo hacemos eso? Duplicar su valor. O sea que si tú inicialmente tenías un capital C, luego tendrás un monto igual al doble del capital. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tienes nuevamente un capital C, el monto será el doble de ese capital. Ahora sí, apliquemos la fórmula. ¿Sí? Sabemos que en interés continuo el monto es igual capital por el número E elevado a la tasa por el tiempo, ¿no? ¿Ya? Así es. Muy bien. Recordemos que tasa y tiempo tengan las mismas unidades. Bueno, como el tiempo aquí es desconocido, cuando yo lo calcule, quedará con las mismas unidades de la tasa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Simplemente aquí es reemplazar datos. Nos dice que el monto es 12. Muy bien, en vez de monto, efectivamente 12 es igual. El capital le hemos llamado C, multiplicado por SE elevado a la RT, la tasa por el tiempo, la tasa 6%. 6% multiplicado por el tiempo, que es el que estamos calculando, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Rápidamente te das cuenta que SC podemos cancelarlo, ¿no? O simplificarlo. Muy bien. Me estaría quedando lo siguiente. 2 igual E elevado a la 6%, que es 0,06, ¿no? T. Ya está. Bien, el E es conocido. ¿Cómo calculo entonces? Miren, sería una función exponencial, pero este 2 no me ayuda porque no son las mismas bases, ¿no? Entonces, la única forma es que yo esto, de alguna manera, lo pase a multiplicar. Y hay una función que me ayuda a trabajar con este número E, y es la función logaritmo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar logaritmo natural en este lado y aquí también. ¿Para qué, profesor? Porque hay una propiedad que nos dice que el logaritmo natural de E vale 1. Y acuérdate esta propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas de la propiedad en la cual te decía que si tenías un logaritmo, cualquiera, en todo caso, cualquiera, E elevado a la K, por ejemplo, esto siempre es igual, esto en forma práctica, álgebra, ¿no? Bajaba a multiplicar, ¿no? O sea, tendrías esto. K logaritmo natural de E. ¿De acuerdo? No te olvides. Esa es una propiedad del álgebra, ¿no? Ahí está. Muy bien, hagamos eso. ¿Listo? ¿Cómo sería aquí? Todo este exponente, el exponente va a pasar a multiplicar, es una propiedad 0,06 t y multiplicado por el logaritmo natural de E, ¿no? Ahí está, quedaría esto. Igual logaritmo natural de 2. Muy bien. Bueno, logaritmo natural de E, eso es conocido y eso es 1, propiedad, ¿no? Tienes que manejar ya acá el tema de logaritmos. Y logaritmo natural de 2, puedes calcularlo con una calculadora. En todo caso te lo doy, es 0,693 aproximadamente, ¿no? Entonces todo esto es 0,693. Muy bien. Igual, ¿no? Igual. Bueno, como este es 1 por todo esto, sigue siendo lo mismo, 0,06t, y aquí ya es súper sencillo calcular el tiempo, ¿no? Sería 0,693
693 entre, ¿no? Está multiplicando, paso a dividir. 0,06. Ya está. ¿Cuánto me estaría quedando el tiempo? Bueno, aproximadamente 11,55. ¿Sí? Eso sería el tiempo. Obviamente, como la tasa está en años, el tiempo también estará en años. ¿De acuerdo? Ahí está. Así sería nuestra respuesta al problema. Esa sería nuestra respuesta. Y estaría marcando, a ver, 11,55. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ajá, aquí está. La A. Algo muy interesante, miren, aquí. En el interés compuesto vas a usar una sola fórmula, la fórmula del monto. El monto va a ser el capital 1 más la tasa elevado al exponente t. ¿Qué vendría a ser t? T se dice que es el periodo de capitalización, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso de capitalización? O sea, el saldo que aquí siempre te va a quedar, ¿sí?, por cancelar, va a ser capitalizable. ¿Qué quiere decir? Que tu capital ya no es constante, sino va a ir variando. Enseguida, para que lo entiendas mejor, te voy a indicar ese ejemplito, ¿de acuerdo? Muy bien. No sin antes mencionarte los parámetros, ¿no?, que se usa en el interés compuesto. Ya sabemos que M es el monto. Si tú quieres calcular el interés compuesto, simplemente al calcular el monto, como ya tienes el capital de dato, el interés lo puedes expresar de aquí, ¿no?, pasando el capital a restar y ya tendrías el interés, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si quieres hallar el interés, tendrías que usar estas dos fórmulas, ¿no? Esto ya es conocido del interés simple, ¿no? El monto siempre capital más el interés, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Qué más? El R es la tasa de interés, en este caso será el interés compuesto, y por lo general va a estar expresado en porcentaje, ¿de acuerdo? Y T, de nuevo, te vuelvo a mencionar, que es el periodo de capitalización, ¿de acuerdo? Bien, para usar esta fórmula solamente tienes que considerar algo, que la tasa y tiempo, ¿de acuerdo? O mejor dicho, tasa y periodo de capitalización tengan las mismas unidades, o sea, tasa y periodo, las mismas unidades, pero las mismas unidades de capitalización. Eso quiere decir que en un problema, si tú ves o lees capitalización, de frente dices, ah, ya, interés compuesto, ¿de acuerdo? Siempre que hablen de capitalización, se estarán refiriendo a un interés compuesto. Así como el ejemplo, miren, por ejemplo. A ver, digamos que se depositan 1.000 soles durante 3 años a una tasa del 10% anual, ¿de acuerdo? Dice capitalizable anualmente, ¿no? Muy bien, calcular el monto obtenido. Obviamente el monto después de esos 3 años. ¿Cuánto será? Muy bien, te he puesto ahí de una manera gráfica para que se entienda mejor, ¿de acuerdo? A ver, veamos. Bueno, como dices que depositas 1.000 soles, ¿sí? 1.000 soles, entonces tú vas a decir lo siguiente, ¿no? Si yo deposito 1.000 soles, o sea, mi capital inicial, perdón, mi capital inicial, acá tengo capital 1 y capital inicial, va a ser 1.000 soles, ¿sí? Muy bien, entonces, pasado un año, como se capitaliza anualmente, cada año se va a incrementar tu capital, ¿no? O sea, va a haber un nuevo monto, ¿de acuerdo? Dice que cada año, a una tasa de 10%, ¿sí?, va a ser justamente eso, el periodo de capitalización. Bien, entonces, ¿cuánto de interés me generará ese 1.000 soles en un año? O sea, el primer año. Bien, calculemos, pues. ¿El 10% de 1.000 cuánto es? 100, ¿no? Ahí está, efectivamente, 100. Muy bien, entonces ya no vas a obtener al final del primer año, ya no vas a tener 1.000 solamente, sino 1.000 más su respectivo interés, ¿no? Este será el monto, ¿no? Será 1.000 más 100, 1.100, ¿no? 1.100. Muy bien, ese es tu monto al final del primer año. Ahora, el siguiente año vas a obtener ya
Ahora, como nuevo capital, ya no 1000, sino ahora 1100, o sea, tu capital más su respectivo interés anterior. Este será ahora tu capital 2, ¿de acuerdo? Por esta razón se dice que el saldo es capitalizable. Quiere decir que el interés, ¿de acuerdo?, sumado al capital, va a ser tu nuevo capital para el siguiente periodo de capitalización. Muy bien, de nuevo, a ver, calculemos el 10% ahora de esta cantidad, ¿no? Del capital 2, del 10%, la décima parte. De 1100, ¿será o no? 110. Ahí está. Luego tendrías el monto. El monto que generaría, ¿cuál sería? Este capital más su respectivo interés, ¿no? 1100 más 110 sería 1210, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese 1210 al final del segundo año será tu nuevo capital, será tu capital 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora tu nuevo capital ya no es 1100, será 1210. Y en ese año, el 10% de 1210, ¿cuánto es? 121, exacto, la décima parte, ¿no? Muy bien. Luego, ¿cuál será tu nuevo monto? Será este capital 3 más su respectivo interés, 1210 más 121 sería 1331, ¿no? Bien, y este será el monto al final del tercer año, con lo cual estaría dando respuesta a lo que te están pidiendo calcular, ¿no? El monto obtenido al final será 1331. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se dan cuenta, ¿no?, que los capitales ya no son constantes, no son los mismos. Siempre van a variar, ¿no? Ojo, ¿por qué varían? Porque se le aumenta el interés generado en cada periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, mencionar, no siempre es lo mismo hablar de periodo y tiempo, ¿ah? ¿De acuerdo? No es lo mismo, porque el periodo puede ser en años, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser en un año, el periodo puede ser 2 años, puede ser 5 meses, 6 meses, sin embargo te pueden decir el tiempo que ha pasado. Si te dicen el periodo es 3 meses y te dicen que ha pasado 8 meses, entonces no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar esta fórmula? Bien, hagámoslo entonces por fórmula, a ver. ¿Cómo sería con la fórmula? Usando la fórmula, a ver, siempre te recomiendo hacerlo en ese orden. Ya, es una recomendación. O sea, vas a ir sacando cada uno de los datos. Muy bien, empezamos. A ver, el capital dice que es 1000, ¿no? A ver, capital, 1000. Ahí está, colocamos por aquí, ¿ya? Capital 1000. Muy bien. La tasa dice que es el 10% anual. Ahí está, 10% anual. Muy bien. Capitalizable anualmente, o sea, la capitalización también es anual. Por esa razón, cuando tú veas capitalización, capitalizable, es un interés compuesto y tienes que agregarle eso, ¿no? La capitalización tienes que colocarle cómo va a ser. En este caso es anual. ¿De acuerdo? Durante 3 años, ¿no? O sea, el periodo será 3 años, el tiempo es 3 años, ¿no? 3 años. Ahí está. Muy bien. Ahora te indico lo siguiente. Como dice que el tiempo es 3 años, ¿cuál sería entonces la fórmula del monto? Pero antes de ello debemos fijarnos de que la tasa y tiempo o la tasa y periodo de capitalización tengan las mismas unidades, ¿de acuerdo? Las mismas unidades de capitalización. Como es anual, bien, ya está en años y en años. No hay problema, ¿no? No hay problema. Entonces, de frente uso la fórmula. ¿El monto a qué sería igual? Capital. ¿Cuánto es el capital? 1000. Ahí está. 1000 multiplicado por 1 más. 1 más. La tasa, el R%. El R es 10%. O sea, 10 sobre 100. ¿De acuerdo? Todo eso elevado a ¿cuánto? A la T. El T vale 3. Ya está. Muy bien, ¿cuánto me estaría saliendo el monto aquí? Sería 1000 multiplicado por... A ver, acá le puede ir un 0, ¿no?
Claro. Muy bien. Para efectos de cálculo, se puede decir que tendrías ya no 10 sobre 100, sino un décimo. Y un décimo sería 10 por 1, 10 más 1, 11. 11 décimos. 11 sobre 10 elevado al cubo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto me estaría quedando entonces esto? 1000 por, a ver, 11 al cubo, es 11 por 121 por 11, 1331, ¿de acuerdo? Sobre 10 al cubo, 1000, ¿no? 1000. Ahí está. Bien, rápidamente das cuenta que 1000 entre 1000 se cancelan, o sea, sale 1, multiplicado por 1331, el monto me estaría saliendo 1331. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio, porque tienen justamente que calcular el monto, ¿no? Lo mismo que he obtenido. Como pueden ver, pues chicos, he utilizado 2 videos porque analicé dicho material. Consideré que era muy importante hacer que ustedes lo conozcan, ya que podría subsanar la realización de algunas de las muestras que en su momento vimos para poder realizar los ejercicios. Entonces, me gustaría que dejen sus comentarios, en el foro. Yo les he hecho una pregunta, pero abajo pueden dejarme su comentario sobre la utilización de videos para las clases explicativas. Claro está, son otras personas, pero que tienen una metodología que he notado que es muy, pero muy llamativa y permitirá, pues, de alguna manera que ustedes adquieran mayor conocimiento al que les imparto yo como su docente. ¿Sí? Hay algo que también tenemos que tomar en cuenta, aunque ya se lo mencionó en los videos, estuve muy atento, sin importar el hecho de que el interés sea discreto o continuo, y para dar una definición precisa del interés compuesto, es conveniente indicar lo siguiente. La tasa de interés es el valor que se expresa como el porcentaje. El periodo de aplicación es la forma como se aplicará el interés. La base de aplicación es la cantidad de dinero sobre la cual se aplicará el interés para cada periodo, y la forma de aplicación es el momento en el cual se causa el interés. ¿Sí? Una de las importancias de este interés es que aumenta el capital, ¿sí? Por la adición del interés vencido al final de cada uno de los periodos de tiempo al que se refiere la tasa. Siempre que no se pague efectivamente el interés al final de un periodo, sino que se añade al capital, ¿sí? Se dice que los intereses se capitalizan. Se comprende que cuando empiezan a correr el segundo periodo de tiempo, el capital es mayor de lo que era al comienzo del primer periodo, y en consecuencia el interés al final del segundo periodo es mayor que al final del primer periodo. ¿Sí? Espero que haya sido de mucha importancia cada uno de esta información que se les ha facilitado, este intercambio, porque utilicé también información de otros autores y de otras personas para poder explicar de mejor manera lo que era el interés continuo, lo que era el interés compuesto continuo, lo que era el interés compuesto exacto. ¿Sí? Entonces, les dejo que tengan una excelente tarde, y cualquier duda, como ya se los mencioné, yo les hice una pregunta en el foro, colóquenla un poquito más abajo, su duda que tengan referente al tema, a las fórmulas o alguna crítica constructiva que se tenga al proceso de educación virtual híbrida que estamos realizando en este proceso. ¿Sí? Les dejo que tengan una excelente tarde. Pasen muy bien.